capítulo 37 de Ezequiel es un capítulo fuertísimo de la palabra, ¿verdad? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel es un libro fuerte, creo yo. Bueno, como otros de la palabra de Dios siempre es fuerte, ¿verdad? Pero aquí el Señor le está hablando a Ezequiel allá en medio de la cautividad que ellos habían sido cautivos del pueblo. Entonces, en medio de lo cautivo que estaban, Dios le habla a su profeta, ¿verdad? Y le hace ver esta visión ahí en el capítulo 37. Y en el capítulo 37, fíjense, es lo que le está diciendo Ezequiel, que es un mensaje muy fuerte lo que le dice Ezequiel. Y vamos a ver qué es lo que le está diciendo. Y le dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Ezequiel, ¿verdad? Y me llevó en el Espíritu de Jehová, Espíritu con E mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de Dios. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Que él tiene una visión, un éxtasis, el Señor lo lleva a ver eso, pero lo lleva a ver muchos huesos en medio de un valle. Imagínense, para ellos tocar un muerto era algo inmundo, o sea, ellos no podían tocar un muerto porque se contaminaban. Pero allí el Señor lo lleva a ver huesos y más 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 huesos, y todo estaba lleno de huesos que no tenían tendón, ni carnita, ni pielecita, ni nada. Era un hueso. Ustedes han visto como los huesos a veces del pollo que están secos, ¿verdad? Que dicen, mira el hueso, está bien seco. O no les ha tocado ver a gente, porque a mí me ha tocado ver a alguien que cuando come pollo chupa los huesos y los deja secos. Sí. Lo mismo, a mí me ha tocado ver con alguien nada más eso. Pero huesos secos. Digo, eso yo creo que estaban blancos de lo seco que estaban. Aquí el profeta del libro está hablando de huesos realmente secos, que dicen, no tienen vida para nada. Imagínense, un valle lleno de calacas, hermano. De que se le ve la cara, de que se le ve el esqueleto, de que se le ve los pies, de que se le ve las manos, de que se le ve todo, pero no nada más es un muerto, no nada más es un esqueleto de un muerto. El valle está lleno, repleto de huesos secos. ¿Ustedes se imaginan lo que Ezequiel ha de haber dicho? Oye, Señor, ¿por qué me trajiste a ver esto? ¿Por qué me trajiste a ver esto? Puros huesos secos, ¿por qué me trajiste a ver esto? Y el Señor no nomás lo estaba paseando para que fuera a ver los huesos, ni le estaba diciendo que mirara eso. No, había un propósito, por algo le estaba diciendo, mira todos los huesos secos que hay aquí en el valle. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequiel? Miren la gran pregunta que le hace Dios allí a Ezequiel, que es allí en el mismo capítulo 37, y le dice, me dijo entonces, ahí en el versículo 13, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué pregunta tan tremenda le está haciendo el Señor allí a Ezequiel, verdad? Le está diciendo, Ezequiel, ¿tú qué crees? ¿Crees que estos huesos pueden vivir? Imagínense, yo me imagino que Ezequiel ha estado impresionado de estar viendo tanto hueso seco y tanto muerto y tanto calaca y tanto muerto. Y Dios todavía le dice, ¿tú qué crees? ¿Crees que puedan vivir? Y yo creo que Ezequiel no se quiso meter en camisa de 11 varas, ¿verdad? Le dijo, no le quiso decir, no, sí creo, Señor. Ni le dijo, no creo. ¿Qué le dijo? Tú sabes, Señor. Una respuesta muy sabia. Tú sabes, ¿no? Tú sabes. ¿Pueden vivir eso? A lo mejor para él ya no había vida. Para él ya no había vida, ya no había esperanza. Y miren, esto, hermanos, estaba reflejando a un pueblo, que el pueblo estaba en cautiverio, pero que era un pueblo que había perdido la esperanza. Que era un pueblo que lo habían llevado cautivo por juicio de Dios. Por
juicio de Dios, por castigo de Dios, porque tenían que aprender su rebeldía, su desobediencia, todo lo que ellos habían vivido y estaban viviendo un proceso de parte de Dios. Pero en medio de ese proceso, Dios quiere decirle a Ezequiel, ¿sabes qué? Más allá del juicio de Dios está la misericordia de Dios. Aleluya, ¿verdad? Más allá de la muerte, más allá de la desesperanza, más allá del juicio, más allá de lo seco, más allá del problema, más allá de eso que no puedes resolver, más allá de cualquier cosa, Dios puede darle vida. A veces nosotros podemos llegar al Señor, ¿verdad? Y pensar que no hay esperanza para nosotros. Pensar que no hay esperanza. Mira, Señor, para todos ellos hay esperanza, pero menos para mí. Yo estoy en medio de un valle seco, de huesos secos. A veces en nuestra vida no todo está estéril, hermano. Hay sequedad, hay muerte, no se ve el fruto, no se ve lo que nosotros queremos, hay hostilidad, hay situación difícil, ¿verdad? Y dice el Señor, en medio de eso yo tengo vida. Porque el único que puede cambiar la situación y la desesperanza que podemos tener es el Señor. Y el Señor, eso es lo que le quiere decir a Ezequiel en ese día, ¿verdad? Y lo lleva a mirar eso. Y cuando Ezequiel va y el Señor le pregunta eso, ¿crees que vivirá? ¿Crees que tu situación puede cambiar? ¿Crees que tu situación puede mejorar? ¿Crees que puedas ver la gloria de Dios? ¿Crees que la mano de Jehová ya se cortó para ayudarte? ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo que había perdido la esperanza. Que decía, estamos en la cautividad, estamos en el juicio, somos unos rebeldes, y muchas veces nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos tan duramente, hermanos. Tan duramente. No, es que yo la regué, yo por eso estoy en esa situación, yo me equivoqué, yo tomé esa mala decisión. Yo, mira, todo mi pasado llevo un pasado de tumbo en tumbo y yo soy la que tomé malas decisiones. Aquí el pueblo estaba en un pueblo en cautiverio, no podían salir. No era de decir, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa. No, estaban en cautiverio, estaban cautivos. Y muchas veces el enemigo nos tiene cautiverio. En situaciones, en circunstancias, en pensamientos, en decisiones, en malas economías, en malas situaciones, pero en medio de tu cautividad, dice el Señor, yo doy vida a esos huesos. Yo doy vida a esas situaciones, yo doy vida a esas malas relaciones. Yo puedo cambiar todas las cosas, dice el Señor. Aquí el pueblo estaba en desesperanza y no miraban cómo hacerla. Yo me lo imagino que ellos estaban siempre llore y llore, estamos en la cautividad. Nos trajeron cautivos, quemaron nuestra ciudad, quemaron las puertas, derribaron Jerusalén, o sea, el reino del norte, el reino del sur, porque estaban divididos para cuando los trajeron. Ellos ya no tenían esperanza, ni pensaban que sus condiciones podían cambiar. Ni pensaban que sus condiciones podían cambiar. Y el Señor llegó a la vida de Ezequiel con esa visión y miren lo que sigue. Y les dice, ¿verdad? Me dijo entonces, dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Cómo iban a oír los huesos si estaban secos, hermanos? Pero eran unos huesos que podían oír. Y el oír aviva el fuego del Espíritu de Dios. El oír trae vida. Eran huesos que estaban secos pero que oían. Porque les dice, profetiza, háblale a esos huesos secos, háblale. Miren, hermanos, nosotros hay veces que tenemos que hablarle a la situación. Y en el nombre de Jesús te vas fuera, sales. Y ¿sabes qué? Sacúdete los pies. Sacúdete los pies. Porque a veces estamos cautivos y estamos en medio de una situación y estamos llorando y llorando y llorando y llorando, como si no tuviéramos un Dios grande y poderoso que nos ama, hermanos, todavía de pilón. Un Dios que nos ama y que está en medio de su
había ido de una iglesia porque había llevado al esposo para que hablara con el pastor y decía, es que el pastor no le dijo nada y pues el que tenía que cambiar es mi esposo. Te quedas, ¿y tú? A veces siempre pensamos, el esposo es el que tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Y tú? Otros tienen que cambiar. ¿Y nosotros? Echamos la bolita para allá y para acá, ¿verdad? Mis hijos tienen que cambiar. Es bien importante, ¿verdad? Y en medio de todo eso, miren lo que les está diciendo. El Señor le dice, profetiza a estos huesos. Háblales. Diles. Se necesitaba la voz del profeta, hermano. Se necesitaba que el profeta entendiera su grande labor que él tenía en medio de esos huesos secos. Y por eso el Señor le dice, a ver, Ezequiel, profetiza. Háblale. Que escuchen esos huesos, que escuchen mi palabra, que escuchen mi voz. Acuérdense que dice la Escritura, ¿verdad? Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Qué importante el escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Qué importante el escuchar. ¿Por qué? Porque eso va a traer vida. Va a traer vida a los huesos secos. Y miren lo que sigue, ¿verdad? Y lo que dice ahí en el versículo 5. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que ya va a entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué dice el Señor? Va a entrar el espíritu y va a empezar a poner tendones, a poner carnita. Imagínense cómo habrá sido la expresión de Ezequiel, que empezó a ver que un pie se juntaba con el otro pie, que el otro pie se empezó a juntar con la cadera, que la cadera se levantó y empezó la columna vertebral, y luego empezó la calaverita, empezó a acomodarse, ¿verdad? ¿A poco no? Empezó a acomodarse. Imagínense, hermano, los huesos empezaron con los tendones, empezaron con todo a acomodarse, a levantarse. Pero ¿qué es lo que siguió? Empezó Ezequiel a mirar. Imagínense qué sorpresa para Ezequiel, que empezó los huesos a agarrar tendón, a agarrar carnita, y empezaron, pero empezó a ver que ya tenían como carnita los muertos. Imagínense, tirados los muertos, pero les faltaba algo. ¿Qué era lo que les faltaba? El espíritu de Dios. El espíritu de vida, ¿verdad? Les faltaba, porque ya los muertos ya estaban restaurados con su carnita, con sus tendones, con los huesitos, con todo. Pero ¿qué? Les faltaba la vida. Les faltaba el Espíritu de Dios. Les faltaba el Espíritu. ¿Qué le dice? Profetiza. Profetiza que esos huesos se levantan. Profetiza que esa situación cambia. Profetiza. Cree lo que Dios te está diciendo. Cree que tienes un Dios que puede venir a cambiar circunstancias. Cree que tienes un Dios que puede cambiar todas las cosas. Para ti son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible para cambiar. Pero lo que nos falta es fe. Aquí había un pueblo que no tenía esperanza. Por la condición en la que veían, en la que estaban, ellos no miraban más allá de sus narices. Ellos pensaban que a lo mejor ahí se iban a morir cautivos. Y a veces nosotros pensamos que no hay salida, hermanos. Hay veces que nosotros pensamos que no hay salida para nosotros. Para todos los demás sí, pero para nosotros no. Y dice el Señor, no, yo soy tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Y tengo control de todas las cosas. Confía en mí, dice el Señor. A veces el Señor lo que quiere es que confiemos en Él. Que Él puede cambiar todas las cosas porque Él es el Dios de los imposibles. Y el Señor le está diciendo eso a Ezequiel. Y miren lo que le sigue diciendo.
7. Profeticé, ¿qué dice? Les dio la palabra, ¿verdad? Profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué dice? Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Ora, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya, ¿verdad? Que el profeta le dice, ¿verdad? Profetiza y pídele al Espíritu de Dios que venga sobre esa situación, que venga sobre tu vida. Y miren, hermanos, a veces el Señor nos está mandando y nos está llevando a que profeticemos, a que compartamos la palabra con puros huesos secos, hermanos. Con puros huesos secos. Y en los huesos secos los tienen los que no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros los miramos con su carne, con sus tendones, con su carnita, pero su corazón está lejos de Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios. No tienen vida. Y el Señor nos está diciendo, están en medio de un valle de huesos secos. Y a veces nosotros decimos, no, pero es que lo invito y no quiere. Le comparto y no quiere. Pero si le compartimos la palabra, hermano, la palabra trae vida y no vuelve vacía. Miren, voy a hacer un paréntesis rapidito aquí. Hay un testimonio de ahorita es un predicador evangelista, que él vivía en Nueva York. Él allá en las épocas de los 60, por allá, él vivía primero en Puerto Rico. Y él era hijo de brujos, hechiceros y demás allá en Puerto Rico. Entonces él dice que sus padres lo golpeaban mucho y que tenía una vida muy dura, ¿no? Entonces que un día que, pues, obvio, él se empezó a portar mal y que agarró a su padre y lo subió a un avión y lo mandó a Nueva York. Solo, subió al niño y lo mandó para allá. Solo, sin nadie que lo recogiera. O sea, se deshizo del niño, ¿no? Entonces dice que él llegó a Nueva York, empezó a vagar allá y pues fue uno de los líderes de allá de los carteles en Nueva York y todo cuando andaban allá muy duros. Toda la cuestión de drogas y demás. Él llegó a ser el cabecilla de eso, él lo testifica. Entonces un buen día el Señor levanta un predicador y el predicador empieza a compartirlo, lo levanta para eso el Señor, a ese predicador que es David Wilkerson. Lo levanta para que vaya a las pandillas y se conviertan. El caso es que va con él y lo invita. Él primero lo golpea, le tumba los lentes y demás, pero cuando por fin viene con él, lo golpea. Pero el predicador le dice, pero nomás recuerda que Cristo te ama. Cristo te ama. Entonces por eso le puso una golpiza, pues. Pero dice él, lo dejó y se fue. Pero dice él en su testimonio, y a eso voy, que a él le retumbaba en su cabeza la palabra de Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y que decía él que él en su cama estaba y que le retumbaban las palabras de Cristo te ama. Porque dice, si a mí no me había amado ni mi padre, ni mi madre, ni nadie me había amado nunca, ¿cómo venía este predicador a decirme que Cristo me amaba? Era inaudito, era totalmente fuera de lugar para él. Entonces dice, pues iban a tener una campaña de evangelismo. Dijo, voy a ir a desbaratar, y agarró a todo su clan, iban a ir a desbaratarle el teatro donde iban a predicar esa campaña. Y lo va tocando, entraron y se sentó toda la pandilla. Y el primero que cayó bajo el poder del Espíritu Santo fue él. Nicky Cruz se llama. Vean su testimonio por ahí en el internet. El primero que cayó fue él. Fue él. Y ¿saben
Viene el enemigo a nuestras vidas y nos dice, no, no es cierto, mira, no vas a hacer nada. Mira tu familia, mira cómo está. Mira tus hijos cómo están cautivos. Pero tenemos promesa del Señor, que el Señor va a volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. En el nombre de Jesús. Esa es nuestra promesa. Y eso es lo que nosotros debemos de declarar, hermanos. Eso es lo que debemos de decir. No, el Señor me ha dicho que Él va a volver el corazón de mis hijos hacia los padres y de los padres hacia mis hijos y que Él los va a bendecir. Porque ellos son salvos en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de declarar. Y no decir cosas, hermanos, con nuestra boca que no nos compete a nosotros como hijos de Dios. Porque a veces lo único que decimos es desesperanza, como si Dios no pudiera obrar. No, el Señor me ha dicho que Él lo puede hacer porque todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y Él puede transformar a mis hijos. Y Él puede cambiar esta situación. Porque Él lo puede hacer. Este pueblo estaba en cautiverio, hermanos. Era un pueblo que no tenía para dónde ver. Estaba allí y allí lo habían metido. Y era por juicio de Dios. Entonces ellos sabían que por juicio de Dios estaban en esa situación. Entonces ellos decían, no tenemos esperanza. Pero en medio de la desesperanza llegó la misericordia. Aleluya. Aleluya, así es el Señor. En medio de la desesperanza, de no ver para dónde. Miren, el Señor va abriendo caminos en medio del sequedal. El Señor va como poderoso gigante delante de nosotros. Él dice, mira, la misericordia de mí para ti es más grande que los cielos. Es más grande porque yo te compré por precio. Dice el Señor, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti. No te voy a dejar. Aunque a veces pensemos que Dios ya nos dejó, ¿a poco no? Nos sentimos como que Dios ya nos dejó. Dios no te ha dejado porque la misericordia de Él es más grande de lo que tú puedes ver. Aquí el Señor estaba tratando con su pueblo y Dios quería hacer una obra poderosa en el pueblo. Y tenía que tratar con ellos por su desobediencia, por su rebeldía, por todo lo que ellos traían. Y a veces cuando el Señor viene y trata con nosotros de una manera difícil, ¿verdad? Es duro. Es duro cuando somos pasados por el fuego, pero ¿saben qué? Que cuando un carboncito es pasado por el fuego, pasa el fuego, se le quita el carbón y ¿qué queda? Un diamante, ¿verdad? Un diamante, y a veces queremos ser diamantes sin pasar por el fuego y estamos llenos de carbón. ¿A poco no queremos ser pasados por el horno? No queremos ser pasados por el fuego, pero el Señor tiene propósito y dice, ¿sabes qué? Yo estoy forjándote porque yo quiero hacer algo de ti, porque yo tengo planes para ti, yo tengo planes para tu vida. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos un diseño de parte de Dios, tenemos un propósito de parte de Dios. Todo lo que hemos vivido, hermanos, ha sido para forjarnos. Y el Señor nos sigue forjando porque Él tiene planes para nosotros. Planes para caminar en sus caminos. Planes de bendición, dice el Señor, pensamientos de bien para tu vida. Pero aquí el pueblo se le olvidó todas las promesas, ¿verdad? Estaban en el cautiverio y ellos no miraban más. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por situaciones que no miramos la misericordia de Dios, hermano? No la vemos por ningún lado. Porque estamos ensimismados en esa situación y en esa situación estamos atemorizados y si pasa esto y si pasa el otro y si pasa aquello. No, el Señor quiere llevarnos, ¿verdad? A que nuestros huesos secos, a que nuestra vida, que nuestras circunstancias tengan vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida, hermanos. Porque Él es la vida. Miren lo que sigue diciendo aquí, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, y me dijo, ahí en el versículo 9, profetiza al Espíritu. Fíjense que el Espíritu allí está con E minúscula. Se fijan que es al Espíritu humano de cada persona. Al Espíritu humano. Dice, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu humano, otra vez está con minúscula.
después sigue un espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice? Y vivirán. El espíritu, ¿qué le está diciendo? Habla a su espíritu, al espíritu humano, y sóplales. Sóplales y van a tener vida. Sóplales y van a tener vida. El Señor quería que tuviera vida. Sóplales. Dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Fíjense, espíritu es de espíritu humano. Entró espíritu en ellos. ¿En ellos en dónde? A los huesos secos. Y vivieron, dice, y estuvieron sobre sus pies. ¿Y qué dice? Un ejército grande en extremo. ¿Quiénes eran? El ejército de Dios, ¿verdad? El Señor quiere levantar esos huesos secos, esas personas que están muertas en vida. ¿Para qué? Para que se unan al ejército de Dios, hermano. El Señor quiere levantarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos soldados de Él. Y Él quiere dar vida a nosotros, para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Dice, me dijo, hijo de hombre, todo ahí en el versículo 11, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Un pueblo que no tenía esperanza para nada, ¿verdad? Dice, nuestros huesos se secaron. Muchas veces tenemos una vida seca, una vida sin fruto, una vida que no creemos que Dios puede obrar en nosotros. Podemos creer que puede obrar en el otro, en el otro, en el otro, pero a veces en nosotros no. Que al otro lo está bendiciendo y por qué a mí no. Porque a ella le están dando y por qué a mí no. Porque ella tiene y por qué yo no. Pero dice el Señor, yo pongo en tu vida, vida y vida en abundancia. Porque le está diciendo al profeta, profetiza espíritu de Dios. Sopla, ¿verdad? Y que venga de los cuatro, ahora sí que de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, el espíritu de Dios, para que entre en tu corazón. Había un pueblo sin desesperanza, dice, y somos del todo destruidos. Muchas veces así nos sentimos, sin esperanza y todo con una vida destruida. Pero es así como si miráramos a un esqueleto sin vida, donde el Señor lo quiere levantar. Y te dice, profetiza esos huesos. Porque ahorita son huesos, pero mañana van a tener carnita y pasado van a tener espíritu. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos, porque Dios tenía un propósito en este pueblo. ¿Y saben por qué? Porque de este pueblo y de este remanente iba a venir ¿quién? Salvador. El Mesías. Claro, el Mesías venía. Y el Señor tenía un propósito para ellos muchos años. A veces nosotros no miramos que en este momento estamos pasando una circunstancia, pero que el día de mañana el Señor está obrando para cumplir un propósito de Él poderoso y eterno. Y a veces, hermanos, nosotros no queremos pasar las circunstancias de ahorita, que tiene un propósito mayor. Tiene un propósito mayor. Y a veces decimos, pero es que yo, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué yo pasé esto? ¿Por qué? Porque había un propósito mayor. Que a lo mejor ahorita todavía no lo miras, pero que un día lo vas a ver. Y vas a decir, ok, ya entiendo por qué tenía que aprender eso. Porque todo lo que pasamos en la vida, hermanos, son enseñanzas. Y son enseñanzas a veces muy duras, que nadie las queremos. Pero a veces el Señor tiene que agarrar el marro y decir, ¿sabes qué? A ver, aquí le hace falta una cortadita. Y agarra el marrito, ¿verdad? Y empieza con sus marrazos. ¿Para qué? Para hacer ese pilar que se necesita. Y a veces, hermanos, podemos pensar que desde nuestra niñez el Señor ya estaba formando algo para que fuéramos como hoy somos. Y a veces miramos para atrás y podemos decir, es que yo tuve muy dura
sanos huesos que tienen que tener vida, hermanos, que el Señor quiere alcanzar para vida eterna. Pero que a veces nosotros no queremos ir tras esos huesos porque decimos, pues si está muerto, si no escucha, si no entiende, ¿cómo es posible que tú me mandes, Señor, a querer que tú quieras que yo le comparta? ¿Cómo es posible que tú quieras que yo haga eso, Señor, si ya está muerto? Como una vez que una persona me decía, no, es que le hablé al difunto. Yo le decía, ¿y quién es el difunto? Y yo sí pensaba, bienvenido. Yo sí pensaba que el esposo estaba difunto. Es que el difunto, le hablé al difunto, decía, vino el difunto. Yo le decía, ¿quién es el difunto? Pues resultó que era su esposo, su ex esposo. Y le decía el difunto. Le dije, ¿no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Hermanos, nuestra boca, nuestras palabras tienen poder para vida y para muerte. Y a veces lo que estamos diciendo es muerte. Al final de cuentas, a lo mejor ya ella estaba separada de él, pero era el padre de sus hijos. Y es como si ella sola le hubiera puesto una lápida arriba y todavía estaba vivo. Y entonces en eso a veces nos damos cuenta de que dices, a ver, ¿dónde está el amor de Dios? Imagínense, el difunto ya estaba muerto y estaba vivo. Ya estaba vivo todavía. El Señor nos manda a esos, ¿verdad? Dice, ya estoy terminando, hermano. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Miren qué tremendo, allí donde dice, ellos estaban enterrados en su propio dolor, hermanos. Los hará caminar de nuevo, porque quieren que vuelvan a su identidad. Dice el Señor, yo abro vuestros sepulcros. Yo abro vuestros sepulcros. Estaban enterrados ellos en su desesperanza. Estaban enterrados ellos en su dolor. Estaban enterrados en la falta de fe. Estaban enterrados ellos en una desesperanza de vida que no miraban para dónde dar. ¿Y qué dijo el Señor? Yo abro esos sepulcros, aleluya, ¿verdad? El Señor puede cambiar tu situación, hermano. El Señor puede cambiar tu desesperanza. El Señor puede cambiar tu dolor. Porque a veces ya estamos dentro de un sarcófago, hermanos. O nuestra situación la metimos adentro de un sarcófago como si Dios no pudiera obrar. Y decimos, no, estamos así, en el sarcófago. Estamos en el sarcófago, donde pensamos que no podemos tener vida, donde pensamos que nuestra situación no puede cambiar, donde estamos en desesperanza por las situaciones que se nos dan alrededor. Y dice el Señor, yo voy a abrir el sarcófago. Yo voy a abrir el sepulcro. Yo voy a abrir esa situación que estás clamando, que tienes años clamando. Yo la voy a cambiar. Yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de poder y de misericordia. Y la mano poderosa de Jehová no se ha cortado para que pueda obrar en situaciones. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tiene misericordia de ti y los tuyos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros alabamos y ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de esperanza.
esperanza, un Dios de amor. Amén. Y eso es lo que el Señor le quería decir al profeta Ezequiel, ¿verdad? Le dice, en medio de ese valle de huesos secos, en medio de ese valle de huesos, yo puedo orar. Y yo puedo traer vida a esa situación. Aleluya. A eso que estás pidiendo, yo lo puedo cambiar, dice el Señor. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Y dice el versículo 13, fíjense, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, cuando cambie tu situación, vas a saber que yo lo hice, dice el Señor. Vas a saber que yo cambio esa situación para vida eterna. Vas a saber que yo obré en medio de tu condición y de tu situación y no le des la gloria a nadie más porque yo soy el que obro, dice el Señor. Dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Cuando te saque de esa situación que parece que yo no puedo obrar y que veas mi gloria, vas a decir, oh, Jehová lo hizo, aleluya, ¿verdad? Porque su mano no se ha cortado, hermano. Oír palabra de Jehová, pueblo de Dios. Profetiza, dice el Señor, profetiza que yo lo puedo hacer una vez más. Una vez más. Yo puedo dar vida a esos huesos que andan deambulando sin espíritu. Y el Señor te manda a esos huesos secos. Imagínense, hermanos, estamos en medio de un valle de huesos secos. Y a veces nosotros no nos damos ni por entendidos. Cuando ve a una persona, diga, eso es un hueso seco. Háblale, profetízale, dile que yo vivo. Dile que yo vivo. ¿Y qué dice el versículo 14? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, ¿verdad? Y van a conocerme, dice el Señor. Van a conocer mi poder y van a conocer mi gloria, dice el Señor. Amén. Porque yo lo digo. Porque cuando el Señor te da una palabra, el Señor la respalda. Porque cuando el Señor te dice que Él puede obrar en medio de la situación, el Señor lo hace. Y Dios tiene misericordia de ti, por eso estás hoy en esta mañana en el Señor. Porque Dios quiere que profetices.